Mi hermano, una de las cosas que yo conversaba mucho con el pastor Manuel antiguamente era sobre algunos misterios de la palabra y siempre nosotros nos metíamos ahí y no porque estuviéramos de acuerdo en todas las cosas, dejábamos de conversar. ¿Ah? Entonces yo soy bien controversial en ese tipo de cosas y que el Señor me dio una palabra bien polémica por el que tal vez no todos crean de la misma forma, pero que no crean de la misma forma no los hace menos creyentes. Gloria a Dios. Entonces, aquí en Mateo capítulo 12, gloria a Dios. Amén. En el versículo 38, la palabra del Señor dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Bueno, sabemos sobre Jonás por lo que está escrito en él y voy a leer sobre eso, pero el Señor aquí les dice que la señal de Jonás es la señal de la vida y muerte del Hijo del Hombre. O sea, todo el misterio de la resurrección de Cristo está ahí, porque el Señor lo dice ahí en lo que acabamos de leer. Pero ¿cómo es eso? Bueno, eso es lo que trataremos de defender. Hay bastante cosas para leer, pero trataré de ser lo más breve posible. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitad, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces el Señor escoge a su profeta y lo envía a Nínive, aquella ciudad que era rebelde y que estaba a punto de ser devorada por las llamas del fuego de la ira del Señor. Pero el Señor le da una oportunidad, y para eso el Señor siempre se usa de sus profetas. Así es. De repente hay muchos hermanos creyentes que dicen: ¿para qué voy a la iglesia? Siendo que yo puedo leer la Biblia y puedo adorar al Señor por mí mismo. Pero que lo que pasa es que el Señor siempre escoge a sus profetas, evangelistas, pastores, a todos nosotros los que dirigimos de alguna forma la palabra de Dios y dirigimos la obra de Dios en medio de su iglesia. Porque de lo contrario no formaría un cuerpo. Porque si algunas veces hay un desentendimiento en los principales líderes de la iglesia, por causa muchas veces de adoctrinamiento, por causa de interpretación de la palabra y por causa de varios otros misterios ahí que algunas veces no se consigue desvendar en conjunto, pero Dios siempre fragmentado, aunque sea, el Señor siempre une su iglesia a través de diferentes líderes. Amén. Y diferentes ministerios, para que así también la iglesia no sea destruida por un único líder. Recordemos muy bien lo que le pasó a la iglesia tradicional. Por tener un líder se corrompió y nadie la pudo corregir. Si la iglesia tradicional católica se hubiese podido corregir, no estaría con todos los problemas que está. Entonces, dentro de la iglesia evangélica, Dios corrige su iglesia porque muchos ministerios se terminan, se acaban, muchos pastores caen, muchas doctrinas caen por causa de ser fragmentada. Y eso es bueno que sea fragmentada, porque ¿quién tiene la razón? ¿Quién realmente prega mejor o le ha sido revelado en profundidad el misterio de la palabra de Dios? Bueno, algunos más, algunos menos, así como también cuando ustedes cantan. Algunos cantan mejor, otros no tan bien, pero todos adoramos a Dios. Amén. Ahora el que canta muy bonito se conserva más allí en el altar, y el que canta menos, no. Van a decir: esta hermana o este hermano desafina, así que es mejor coloquemos aquí el mejor, ¿cierto? Así también pasa con los predicadores y con todos los que dirigimos la palabra
del Señor. Pero sin pelar, bueno, ahora hay muchas arengas, mucho coach, no sé, coach arenga. Entonces hay mucha predicación que manipula los sentimientos, la mente del público, de la mente de los seres humanos, y muchas veces no es tanta palabra, sino que es más un avivamiento sentimental, emocional, emotivo. Las arengas motivacionales que llevan a la iglesia por un caminito bien diferente a lo que es realmente lo que necesita la iglesia. Así es, Señor. Es necesario decir esas cosas porque es lo que pasa. Yo creo que el pastor también debe ser percibido no solamente de ahora, sino que de siempre, porque el pastor Manuel, su papá, que usted también es Manuel, nosotros siempre comentamos ese tipo de cosas. Gloria a Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos de Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que pasa con algunos profetas? Que Dios los escoge, los envía, pero huyen. Y yo creo que nos ha pasado en algún cierto momento con la mayoría de nosotros. Digo eso porque de repente le dan una profecía a usted en una iglesia, o usted lee una palabra y de repente Dios la escogió. ¿Ah? Lo escogió a usted para hacer una obra, pero usted se arranca. Dice, este día no voy a ir a la iglesia, estoy cansado, estoy enfermo, no tengo tiempo. ¿Ah? Y da una serie de disculpas, como lo hizo Jonás en ese tiempo. La ira de Dios iba a bajar sobre Tarsis, pero Jonás dijo, no, esta ciudad es una ciudad pecadora, no voy a ir, no voy a perder mi tiempo, porque de repente uno también quiere que Dios baje el fuego contra mucha gente, porque como que nosotros le predicamos varias veces y le seguimos predicando y no entiende y no se convierte, ¿no? Y de repente Dios nos dice que vamos y nosotros vamos porque nosotros también tenemos una opinión bien personal, ¿no? Creemos que nuestra opinión vale tanto como la de Dios, entonces no vamos nomás porque la gente es porfiada, ¿no? Si la gente es porfiada. Si en cierta parte Jonás tenía con que la razón, pero no con respecto a Dios, ¿no? Así es. Porque Dios conoce todos los misterios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, o sea, el mar muchas veces significa el mundo. Lembrémonos que Babilonia significa los océanos, los abismos, ¿ah? Los piélagos. Piélagos significan mares abismales, ¿ah? Y esos mares abismales significan pueblos, naciones y costumbres, religiones, etcétera, etcétera. Entonces, se fue, tomó un barco y se fue para Tarsis, que sería como ahí, como Europa moderna hoy en día, por ahí, por esos lados, España, ¿cierto? Sí. Y dijo, de aquí me arranco y ni Dios me pilla, pero eso es el problema, que Dios te pilla a donde quiera que te vaya. Gloria a Dios. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios con minúscula. O sea, cada uno a su propio ídolo. Puede ver que el único Dios verdadero que estaba allí era nuestro Dios, que estaba en la vida de Jonás. ¿Ah? Pero todos los otros clamaban a sus propios dioses. Pero el demonio muchas veces también les dice algunas cuestiones que ni convienen a los hombres, porque lo echaron a la suerte para ver quién el que estaba provocando todos esos males, y salió la suerte para Jonás. O sea, el demonio de acusete, pantecuete, ¿cierto? Así que Jonás ahí se dio mal. Y echaron al mar los enseres que había en la nave. Pensaba que el peso, la carga, podría estar provocando eso también, y de repente aquello sería un elemento para que naufragase el barco, ¿cierto? Para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, no estaba ni ahí. Gloria a Dios. ¿Y para qué vamos a apelar a algunos de los hermanitos que también hacen lo mismo de repente? Gloria a Dios. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, el capitán sería, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. O sea, el único que no se importaba con nada, nunca quería saber de nada,
era Jonás en este caso, porque él sabía lo que estaba sucediendo. Pero sabiendo que Dios siempre protege a su siervo, sabía que también no le iba a pasar nada. Y ahí donde está el grande misterio que vamos a ver. Hay unos misterios que voy a decir, estoy descontrayendo, diciendo algunas palabras medias recreativas justamente para que no se me asusten después. Gracias a Dios. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos la causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: declaremos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Le preguntaron, ¿cierto? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo. Bueno, en ese tiempo ya el Dios de los hebreos ya era conocido, todos lo habían escuchado, todos sabían la historia, mismo que no había los medios de comunicación como hoy día los tenemos, pero ellos no eran inocentes del Dios de los hebreos. Y aún así ellos mismos no creían en él. Pero este fue un evento que trajo también un acontecimiento que trajo a realidad el poder de Dios en aquellos tiempos. Y temo a Jehová, dijo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces les declaró, les contó toda la historia, y ellos ahí quedaron muy preocupados. Y como vieron los acontecimientos que estaban ahí delante de sus ojos, que era que el mar ya los echaba a pique, entonces obviamente que temieron al único Dios verdadero, que tiene poder sobre todo en la faz de la tierra, sobre los elementos, sobre la vida y la muerte. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? O sea, la respuesta estaba ahí con el profeta. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Otra cosa que podemos traer para nuestra vida personal, que algunas veces preferimos morirnos, preferimos que Dios nos castigue, nos eche a las aguas del mundo, pero nosotros no queremos hacer o realizar la obra del Señor. ¿Por qué es eso? Porque obedecerle al Señor es lo correcto, pero eso te trae un dolor, eso te trae una gran batalla delante de ti. La vida mundana, la vida natural que nosotros tenemos es muy fácil cuando estamos sirviendo al mundo, pero cuando estamos sirviendo a Dios es difícil, porque somos criticados, no somos entendidos. Las personas no quieren saber sobre la realidad espiritual que trae la palabra del Señor, que trae la salvación en Cristo. Entonces muchas veces hay muchos que prefieren quedarse en el mundo, quieren aprofundarse en los abismos, pero no servir al Señor. Por eso que hay mucha gente que ha estado en la iglesia, ha salido de la iglesia y sigue en el mundo. Ese mar, pongámoslo aquí, como el mundo. El mundo que traga al ser humano, que no aguanta mucho allí a flote por causa del cansancio, sino está en el barco de la sustentación de la vida, pues no se va a ahondar allí y se ahogar. Y eso es lo que le pasa a todos aquellos que antes eran creyentes y después se convirtieron en unos borrachos consuetudinarios que así y cayeron en el mundo y de repente murieron, se fueron y se perdieron nomás. Bueno, otros vuelven, así como sucedió a Jonás. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a la tierra, mas no pudieron. O sea, de repente nosotros no podemos tomar las riendas de nuestra vida si no estamos de acuerdo con Dios. De repente creemos que podemos operar dentro de nuestro ministerio sin preguntarle a Dios, sin usar el poder de Dios. Y eso nadie lo puede hacer. Por eso es que hay tantas diferencias entre los propios ministerios, tantas diferencias de interpretaciones de la propia palabra. Y tantas formas diferentes de guiar la congregación, que muchos son guiados hasta para la confusión,
hasta para esa Babilonia espiritual que hay en el medio del mundo. Sobre todo en Brasil hay ministerios que tienen millones y millones de personas, como hay un ministerio que también está aquí en Brasil, que es muy grande, pero yo fui a visitarlo porque tengo unos amigos y fui a visitarlo, y ellos hacen lo mismo que hacen en la Iglesia Católica. O sea, ellos entran allá y llevan una botellita y la consagran como agua bendita, y después en la iglesia, una vez adentro, hay un operador de las músicas, no hay una orquesta, no hay un coro, no hay nada, solamente alguien que opera electrónicamente, digitalmente la música. Y después vienen los testimonios, un testimonio personal de una persona, bastante caótico y dramático, y después vienen las personas que se van a arrepentir, y ahí caen varias endemoniadas, y el pastor hace un show y les endemonia a varios y que no están bien así, y después viene la colecta, bueno, es un saco de plata, no crea que es una bandejita chiquitita, es un saco de plata, fuera de la electrónica que usted pasa la tarjeta. Pero, y el sermón es siempre algo estipulado, hecho por los líderes, y es para todas las iglesias el mismo sermón. Yo creo que en Chile, en Brasil y en el mundo entero donde está esa iglesia, lo hacen de esa forma. Entonces, esa iglesia, para de sufrir, hace ese tipo de cosas, ya deben saber cuál es. Entonces, predican la palabra, pero la predican a la forma que ellos quieren. O sea, pescan el barco y lo llevan para la orilla sin la voluntad de Dios. Y la gente que está ahí va por fe, ¿no? Pero ¿quién tiene la culpa? Los líderes. Los líderes tienen la culpa. Los que dirigen el barco tienen la culpa. Los que tenían la responsabilidad de predicarle a Nínive para que se salvase. Los que iban allí adorando a otros dioses y no era el Dios verdadero, ellos tienen la responsabilidad. Pero sabiendo del poder de Dios, aún así seguían adorando ídolos. Entonces pasa algo totalmente caótico en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque trayendo eso para la realidad, vemos que eso está sucediendo hasta el día de hoy en todo lo que vemos en cuanto a los diversos ministerios que hay. Y yo ya acabé de hablar antes que era necesario que hubiese diversos ministerios para que no hubiese solo uno, porque si se corrompe uno, corrompe todos los demás. Entonces tiene que haber varios ministerios para eso, para que si se corrompe uno, se corrompe aquel no. Y siempre hay otros que sí van a hacer lo correcto. Así es. Entonces dice así: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a la tierra, y no lo pudieron hacer porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ahí se acordaron. O sea, mata el profeta por último. Claro, sí. Usted mismo, pastor, yo, cualquier uno. Cualquiera de los hermanos que algún día esté en la presencia del Señor, cualquier cosa que dejó de escuchar o de hacer o de oír o de conocer, le echan la culpa a los pastores que no le enseñaron. Claro, por eso hay que de repente buscar la palabra y enseñarle, aunque sea lo más difícil, lo más caótico, lo más terrible, aunque traiga juicio, hay que enseñárselo igual. ¿Por qué? Porque ¿a quién le echa la culpa? Al profeta. Recordémonos, Isaías, Jeremías sufrió mucho. ¿Cómo sufrió ese Jeremías? No le escuchaba a nadie, ¿le escuchaban? No, le escuchaban, pero nadie le obedeció. Y todo lo que decía Jeremías sucedió. Al final mataron al profeta, lo martirizaron, lo torturaron, lo encarcelaron, lo echaron en un pozo con barro allí. Si no, Dios lo manda a sacar con su ángel. Bueno, se había muerto allí de esa forma y de otras mil formas. Había un grupo de israelitas en ese tiempo que adoraban la reina de los cielos, que significa las potestades y principados que reinan en las regiones celestes, así como lo dice también el apóstol Pablo allí en Efesios 6. Claro, esa es la reina de los cielos, ¿no? Potestades y principados en las regiones celestes, porque los demonios no cayeron completamente, van a caer en este final de los tiempos. Porque Pablo dice que tenemos que luchar nosotros, no tenemos que luchar contra la sangre y la carne, sino que contra las potestades y principados que deambulan, están en las regiones celestes. Entonces el diablo
con todas sus legiones, anda por las regiones celestes. Pues si el diablo cayó ahora mismo, pero se levantó de nuevo, porque la primera bestia fue herida en la cabeza, el diablo, la humanidad entera en ese tiempo. Y ahí Dios pudo enviar sus profetas, sus apóstoles, y por todos los tiempos hasta el día de hoy predicamos el Evangelio en la faz de la tierra. Pero la primera bestia, ¿por quién es alimentada y es curada? Por la segunda bestia. Y esa que conoce ahí, usted que está ahí afuera, ese hermano, que está dándole fuerza a esa primera bestia que ya tenía fuerza en el tiempo de Jesús y ahora retomar el poder para poder hacer el mundo, y ahí ustedes van a tener el famoso personaje del anticristo. Entonces todo se encaja perfecto. Si alguna cosa usted no entiende la palabra es porque no entiende, ¿no? Pero la Biblia nos dice todo, nos cuenta todo. Gloria a Dios. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no nos perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas nosotros la sangre inocente, porque ellos se encontraban inocentes. Sí, por eso que le estaba diciendo yo eso. Gloria a Dios, porque Dios me ha colocado en el corazón para decirle eso. Siempre el que critica, el que no sigue a Dios, va a culpar al profeta. Si usted se enoja, pastor, y dice: no voy a hacer la obra, no la voy a realizar, van a decir: usted fue el culpado de nuestra perdición, de que nos apartamos de la iglesia. Así van a decir, porque así lo hacen, pues si así lo hicieron por décadas, por milenios, por siglos y siglos, por milenios. Siempre el profeta tiene la culpa. Bueno, porque tú, Jehová, has hecho como has querido, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Bueno, se aquietó, porque Jonás iba a pasar por la prueba. Y aquí viene la grande prueba. Aquí viene ese grande misterio que ha explicado el misterio de Cristo, en que Él estuvo con nosotros en la tierra, predicó el Evangelio eterno. Él predicó el Evangelio, fue juzgado, condenado, crucificado, muerto, mas Él entregó su espíritu, bajó a los abismos, a las partes más bajas donde estaban las almas de los que habían muerto desde el tiempo de Adán, y recogió a todos los que estaban esperando por Él, y Él resucitó, y muchos aparecieron con Él cuando se abrieron los túmulos y cuando el Señor estuvo en la tierra por 40 días y subió a los cielos, y después de 10 días, los días 50, el día de Pentecostés, bajó con su Espíritu Santo. Por eso que tenemos esa oportunidad de estar en la presencia del Señor. Este grande misterio, y está explicado aquí porque el Señor mismo dijo que el grande misterio de la señal que habría con el Señor por el final de los tiempos sería lo que está escrito en Jonás. ¿Y cómo está escrito? Aquí lo leemos: y temieron aquellos hombres Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, una de las primeras cosas cuando el Señor me llamó y cuando leí Jonás, oré mucho y durante mucho tiempo no sabía a qué se refería nuestro Señor cuando decía un gran pez. Cuando Cristo fue crucificado, fue sepultado, Él bajó al lugar de los muertos, al Seol, donde están las almas allí, adormecidas, reposando. Todas aquellas almas que desde el tiempo de Adán están hasta el día de hoy ahí, pero el Señor cuando bajó fue para poder, quitarle las llaves de la muerte a Satanás, para Él ser el primero y el último de los que viven, de los que mueren y resucitan, porque nunca un hombre antes venció la muerte. Claro que hay algunos arrebatamientos, ¿cierto?, que estaban esperando al Señor que hiciera el milagro de la cruz para irse con Él. No estaban en los más altos cielos, porque de lo contrario no habría sido necesario que Cristo hubiese pasado por todo lo que pasó. Así es. Ahí tenemos a Elías que fue llevado, ¿cierto? Y también otros. Y así esos que estaban esperando al Señor, lo estaban esperando porque el Señor es el único que tiene poder sobre la vida y la muerte. Y ahí Él despertó a aquellos que estaban allí abajo y subió con ellos. Ese gran pez, en el hebraico dice que Dios suscitó
trajo un pez. No está diciendo que una ballena, un cachalote, porque más, cualquier pez, si lo ingiriese, si lo tragase a un ser humano, ¿qué haría con él? Lo digeriría en su vientre, ¿cierto? Porque los jugos gástricos allí deshacen cualquier ser y también no habría podido respirar. Pero dice que es lo mismo que le pasó a Jonás, lo que le pasaría a él. El Señor nos da a conocer, nos da a entender. Por eso es que tenemos que venir a entender aquí, para que entendamos muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el gran pez es algo, un poder, un ángel, alguien que tomó a Jonás y lo llevó para el abismo y lo retuvo ahí por 3 días y 3 noches, porque él conversó desde allí. ¿Cómo podría conversar un hombre desde el vientre de un pez? Entonces, ¿por qué él habla de esta forma alegórica? Como que se fuesen parábolas, para que usted venga a entender, no con la mente, más con el corazón, por medio de la fe, porque hay mucha gente que no ha creído en la palabra de Dios porque no consigue entender esto, o como también no entienden sobre el arca de Noé. Entonces hay cosas que el Señor te las explica en forma espiritual y trae a realidad cómo esa palabra es traída para nuestra propia realidad, porque ahí también tenemos la parábola del sembrador, y no quiero ir para explicársela, que también es una parábola. Alegóricamente el Señor habla para que nosotros entendamos en el Espíritu cómo es sembrada la palabra. Algunos resisten menos, otros son bendecidos por causa de esa semilla que es lanzada en el corazón de todos los hombres. La semilla, el trigo que es lanzado, es la palabra de Dios que es lanzada en tu corazón. Y algunos la toman, no resisten, porque no quieren vivir en la gracia de Dios. Y otros, si la aceptando, están aquí como ustedes, bendecidos, para glorificar y adorar el santo nombre del Señor Jesús. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me escuchó, me oyó. Entonces Jonás, cuando estaba en el vientre, desde allí él invocó a Dios. O sea, tuvo 3 días y 3 noches, o sea, tuvo un tiempo suficiente, estuvo solitariamente, estuvo en los abismos y desde allí invocó al Señor. Es como cuando también usted es llamado por la presencia del Señor, por la palabra del Señor, cuando el Espíritu Santo baja en usted y usted pasa por un proceso terrible de conversión, de probación. Claro que usted está en la realidad del mundo, pero al mismo tiempo su alma está como en el abismo, protegida por el Espíritu Santo de Dios, pero usted camina, deambula, ¿cierto? Como si estuviese en medio de un desierto. Y esa probación se torna tan terrible para el creyente que si él no pasa esa probación, acaba él pasando por una situación que lo puede llevar a la condenación eterna. Me pasó a mí que varios años estuve en esa probación y gracias a Dios, Dios me mantuvo en pie. Pero aquí, para entender esos 3 días y esas 3 noches, es de una forma bien práctica que entendimos, de una forma que el Señor nos está diciendo que Él estuvo 3 días, 3 noches, Él tuvo en los abismos, pero recogió a todos aquellos que estaban esperando su gloriosa venida para ser justificados, para ser perdonados, para que el Espíritu Santo los resucitase, porque el Señor es el propio Espíritu Santo. Porque sabemos que solamente resucita aquel que tiene el Espíritu Santo. Pero ¿cómo fue que el Señor recogió a los que estaban adormecidos allá y subieron con Él, siendo que no había derramado su Espíritu Santo? Lo derramó a 50 días después de la crucificación, porque el Señor es el propio Espíritu. Recordemos que Él también sopló sobre los apóstoles. O sea, fue para el mundo entero cuando bajó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. El Espíritu Santo no había bajado cuando los profetas estaban predicando la palabra de Dios, como Jeremías, Isaías, Amós y tantos otros, Daniel, pero el Señor mantenía su presencia en la vida de ellos. Así el Espíritu Santo resucitó a aquellos que estaban allá en los abismos y subió con Él después de los 3 días.
Es un grande misterio porque 3 días. No quiero irme para esa parte de la palabra, pero voy a hablar brevemente. Son 3 fiestas judaicas. La Pascua, Pentecostes y Yom Kippur. Las tiendas, las cabañas y la fiesta de Ramos, que forman unas 3 fiestas importantes conjuntamente con otras celebraciones que lo acompañan. Bueno, en esas 3 fiestas vemos el Día del Señor en 3 momentos diferentes. El Señor cuando nació, bueno, para algunos es conocido, para otros no, nació en el tiempo en que se celebraban el primer mes del año judaico, en el día de Yom Kippur, el día del perdón, porque eso se puede sacar por la Biblia, esa fecha exacta del nacimiento de Jesús. ¿Sabe? Porque la Iglesia Católica no permite saberlo, porque no le conviene, porque cuando en el tiempo en que estaba el Imperio Romano, a ellos les convenía hacer una fiesta que, bueno, fuese agradable para todas las costumbres, para todos los pueblos. Entonces ellos dejaron el 25 de diciembre, que no es el 25 de diciembre. El nacimiento de Jesús nunca fue ahí. Si quieren un día, yo les puedo hasta decir cómo, si el pastor me lo permite, no sé cómo podemos saber el día en que el Señor Jesucristo, el mes por lo menos, cuando nació. Porque el Señor, el día de la Pascua, cenó con los discípulos, se conmemora hasta el día de hoy la Santa Cena, el día de la Pascua. El día de la Pascua, cuando los israelitas salieron de Egipto, ¿qué significa la Pascua? El pasaje del mundo para la vida, el pasaje de Egipto para la vida prometida, para la tierra prometida. ¿Y por qué razón sucedía? Porque el Señor mandó separar a los 10 días del 7º mes del año lunar un cordero, y ahí a los 14º día, a los 14 días, cuando era la luna llena, para que lo sacrificase. ¿Qué significaba esa sangre del cordero derramada? Significaba que el santo que Dios había escogido, pero claro que el verdadero santo y único santo es Cristo, que cumplió la Pascua en sí mismo, ¿cierto? La sangre significaba la vida del animal, del santo. Entonces, la vida derramada sobre los lugares santos, sobre utensilios santos del santuario, del templo, de la casa, de los hijos de Dios, santificaba, perdonaba, protegía, guardaba los hijos escogidos por Dios. Y el que no estuviese guardado por la sangre, moría. Entonces la sangre significaba el propio Espíritu Santo de Dios, que estaba allí, en alegoría. En alegoría. Yo me complico un poco porque Dios me ha dado bastante revelación, pero a veces predico en forma separada de esos misterios. Pero que para que podamos comprender y entender, es bueno que destaque esos misterios por separado un poquito, aunque sea un poquito. Y dijo, invoqué en mi angustia, o sea, cuando estaba desesperado, estaba en el abismo, a Jehová, y Él me oyó. Entonces la angustia, Dios escucha al creyente. Desde el seno del Seol clamé. ¿Está viendo? ¿Desde dónde clamó? Del Sheol. Dice aquí la palabra que estaba en el Sheol, en el lugar de los muertos. No dice que estaba más en el vientre del pez. Está diciendo en el vientre del pez, pero estaba en el Sheol, en el lugar de los muertos. El literal aquí, para que entendamos esas cosas después por nosotros mismos. Y clamé ahí, y mi voz oíste desde el Sheol. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, de los piedras, de las aguas abismales, de los abismos. Ahí me echaste, Señor, me echaste ahí. ¿Está viendo que está hablando de los abismos? Y desde ahí clamé a ti y me escuchaste. Y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. O sea, toda la probación que puede existir y usted puede imaginar pasó sobre el alma de este profeta. ¿Estaba en cuerpo? No lo sé. ¿Estaba en espíritu? Lo sé. Pero estaba ahí. Ahí está, guardadito. Y si Dios quiere llevarte a los confines del universo, cuando Él quiere y como quiere, Dios te lleva. Para Dios no hay limitaciones. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Me botaste afuera, Dios. Mas aún veré tu santo templo.
La esperanza. La esperanza nunca muere. La esperanza siempre está constante en el que cree. Amén, Señor. Porque es el poder de Dios en nosotros, la vida de cada uno. Gloria a Dios. Las aguas me rodearon hasta el alma. El alma estaba rodeada ahí por las aguas. ¿Cuántos de nosotros han estado rodeados por los abismos, rodeados por las tinieblas, porque estábamos en el mundo y de repente Dios nos llamó y el diablo no lo quiere soltar? Es como una ballena que nos suelta la carniza, nos suelta porque quiere comerse el resto de la carne del hombre, y ahí Dios se lo quita. Dios se lo quita y lo restaura. Es como el vaso del oleiro, del que hace vasos y se quiebra y él lo rehace. Lo hace tirita y después lo rehace de nuevamente. Así Dios nos reajusta y nos coloca de nuevo como un vaso nuevo. Gloria a Dios. Ahí duele la carne, ¿eh? Porque si tu carne se quiebra, si este vasito aquí se hace pedazos, bueno, la restauración para Dios no es difícil, pero para nosotros es difícil. Por eso es que hay sufrimiento, ¿eh? No es porque Dios no nos ame y no nos quiera sacar del suplicio. Porque cuánta gente que es bendecida porque se ha convertido, se hace de plata, se hace famosa, le pasan todo bueno que viene por medio de ese poder de Dios, de esa restauración, y de repente se le olvida que está en la presencia de Dios y desanda, porque de repente cree que por medio de su fuerza trajo todos esos beneficios para su vida. ¿Cuánta gente hoy que estudia, tiene una carrera ejemplar, gana mucho dinero, tiene muchos recursos, no cree que por su inteligencia, por él mismo tiene todas las cosas? Y no es bien así. No es bien así, pues Dios se lo dio. Y de repente esa persona se enferma, cae, pierde todo y después no sabe por qué perdió. Y no se acuerda que fue porque fue resistente, tuvo una resistencia a la palabra de Dios y no obedeció. Se arrancó como Jonás. O creyó que él había logrado todo eso. Es terrible delante de los ojos de Dios quien dice que logró sin colocar a Dios delante de esas cosas. O sea, cuando uno se gloríe de alguna cosa, es bueno colocar a Dios siempre primero las palabras, en ese agradecimiento. Agradecer a Dios por todo, porque si sucedieron cosas buenas, sucedieron para nosotros. Porque suceso en el mundo, puede ver que la gente del mundo tiene hasta más cosas que nosotros. Sí, pues tiene suceso, pero si al diablo le conviene, porque Jonás no tenía un barco. Esa gente, ese capitán con esos hombres, con sus marineros, tenían el barco. Jonás no lo tenía, compró un pasaje nomás. Entonces de repente el barco y todas las cosas las tiene el mundo, pero el mundo se va para el cielo, no se va. ¿Y Dios quiere el mundo? No. ¿Por qué Dios no juntó 100.000 hombres, 1.000.000 de hombres para ir a convencer a los ninivitas para que se convirtiesen y no se perdiesen? Porque Dios no quiere hacer. De repente escogió un hombre nomás o una mujer para una obra que es imposible de realizarla por medio de fuerzas propias. Y porque Dios lo quiere así nomás. Y la inteligencia divina es mucho más allá que nuestro propio discernimiento y pensamiento. Así es. Gloria a Dios. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. ¿Está viendo que estaba en el abismo? El alga se enredó en mi cabeza. Ay, ay, ay. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Entonces estaba diciendo que estaba condenado a perecer, a quedarse en los abismos, a estar sepultado para toda la eternidad. Sabiendo que aquí se olvidó el pescado del pez. Por ahora se olvidó. Mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Ahí me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza le ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es Jehová. Pagaré lo que prometí. Iré y realizaré su obra.
haré su voluntad. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jehová en tierra. Recordemos otra cosa, que el pez no va para la tierra, siempre lo va a vomitar en el agua. Por eso es que lo dejó como por ahí, cerquita de la ciudad donde tenía que ir. Gloria a Dios. Entonces, para que entendamos, para que podamos comprender que el misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo está explicada muy bien en las Escrituras, en el libro de Jonás, en donde él puede explicar, nos dar a entender de cómo el Señor bajó a los abismos, porque el abismo es hacia. Tenemos 3 cielos, la palabra es clara en decir que tenemos 3 cielos. Recuerdan que el Señor dice ahí en 2 Corintios capítulo 12, conozco un hombre que a 14 años, y ese 14 años es un grande misterio también, porque es muy bien explicado, yo tengo hasta libros sobre eso ahí escritos, y esos 14 años significan un tiempo determinado por Dios, una generación de Cristo, que tuvo la oportunidad de subir al tercer cielo, a saber, hasta el paraíso de Dios. Hay una grande controversia, porque algunos teólogos creen que el paraíso de Dios estaba aquí en la tierra, que era por ahí donde nace el río Éufrates, Tigris y Éufrates. Hay una parte que dice en el Edén ahí, pero lo que pasa es que ahí la palabra literalmente nos dice, en 2 Corintios capítulo 12, que el paraíso de Dios está donde mismo estaba cuando Adán y Eva estaban allá. Porque ¿qué dice la palabra en Génesis? Que el Señor, después que lo sacó del paraíso a Adán y Eva, que lo hizo salir, ¿cierto? Y al 6º día, después de 6 días, al 6º día los colocó en la tierra. No los colocó antes, no los colocó antes. Y a Satanás lo mandó al tiro para los abismos, pero colocó un ángel con la espada retorcida, la espada refulgente, que significa la presencia de Dios, el Shekinah de Dios que sale detrás del ángel. Porque cuando el Señor mandó a hacer el arca de la alianza, que mandó colocar en el segundo salón que tenía el santuario, ¿cierto? Tenía un patio afuera del santuario, donde tenía el altar, ¿cierto? Donde se sacrificaban los animales. Después tenía el lavacro, donde se lavaban, ¿cierto? Significaba bautismo. Después se entraba al primer salón y había de un lado derecho también estaba una mesa con 6 panes, que significa los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, el pan que Cristo cenó con sus apóstoles. Del lado izquierdo también tenía un lampadario, un lampadario que significa, esa lampadera, las 7 iglesias, que significa el poder del Espíritu Santo que da vida a cada iglesia. Bueno, tiene una serie de significados. Y después de eso tenía otro altar de los inciensos, y el incienso son las oraciones de los santos que eran quemadas incienso allí. Y ahí había una cortina, y ahí pasando esa cortina, ¿qué significa esa cortina? El propio cuerpo de Cristo, porque cuando Cristo fue crucificado se rasgó la cortina de alto a abajo, y ahí en Hebreos vemos claramente la explicación que dice que Cristo penetró desde el santuario al Santísimo y subió a lo más alto de los cielos. Y allí adentro que estaba el arca, donde entraba solamente una vez por año, entraba el sumo sacerdote, que significaba Cristo, y allá rociaba la sangre del cordero sacrificado afuera, que significaba el Espíritu del Santo, que entraba por todo eso y pasaba allí donde estaba el arca, que el arca significa el corazón del hombre, donde estaba guardada la vara de ¿cuánto se llama? Las tablas de la ley, que es la palabra de Dios, la vara de Aarón, que significa el propio Cristo, la vara del varón perfecto de Dios allí. Y también estaba el maná, que significa el pan que baja del cielo. Sería el propio pan de vida, el propio Espíritu también de vida, que le da vida a la iglesia. Y desde allí había una tapa, y allí arriba la tapa, que se llama propiciario, ahí estaban los 2 querubines, uno mirando para adelante y otro para atrás. Y ahí al medio, que no sale en la representación, pero sale en lo que describe Cristo, que colocó
en el medio un ángel para guardar la entrada del paraíso. Y cuando el sacerdote, el sumo sacerdote entraba allí, el Shekinah, el poder de Dios, bajaba desde lo alto, no desde allí, desde lo alto bajaba hasta el ángel, y el ángel mirando para abajo, no podían mirar los ángeles para arriba.